Cristo según San Juan, el evangelista Juan. Préstale atención, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, el evangelista Juan. Vamos a hablar de un personaje que tiene el mismo nombre. Y en Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, solamente. Después vamos a continuar ahí en ese mismo capítulo, pero vamos a leer nada más estos 3 versículos, para así luego hacer una oración para que el Señor tenga bien de hablarnos. Nomás le pido, ¿verdad?, que nos enfoquemos. Esto es un mensaje muy precioso y para que nosotros miremos cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a nosotros a su reino. Juan capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. ¿Ya estamos ahí? Dice así: hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Nos has permitido estarte aquí alabando y glorificando tu nombre. Reciba una vez más toda la honra y toda la gloria. Yo le pido, Señor, que en esta hora usted pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Le suplicamos, mi Señor, que en estos tiempos tan difíciles usted pueda seguir hablándonos. Gracias, Señor. Háblenos. Úseme para traer este mensaje, para poder predicarlo con libertad, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y yo le pido que podamos estar aquí todos concentrados y que cancele todo espíritu contrario al suyo. Hable en nuestras vidas, hable en nuestros corazones en esta hora. Se lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tome el control, usted, mi Señor. Que su Espíritu Santo fluya y se encargue una vez más, como siempre lo hace usted, mi Rey. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse diciendo gloria a Dios? Aleluya. Voy a estar compartiendo este mensaje bajo este tema: una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Y vamos a seguir leyendo de este personaje, Juan el Bautista. Y es muy importante que note usted, para que no podamos tener una confusión, de que estamos hablando de Juan el Bautista, porque hay otro Juan, que es el autor de este evangelio, que era evangelista, era un apóstol, discípulo de Jesucristo, que anduvo con el Señor Jesús, que es el apóstol Juan. Y no quiero que lo confundamos con Juan el Bautista, con este personaje que vamos a estar hablando en este día, que también se llama Juan, y llamado Juan el Bautista. Y leemos más adelantito donde estuvimos leyendo, dice primeramente, ¿verdad? Leímos en el 6, 7 y 8 que este hombre era un enviado de Dios, que se llamaba Juan, y que vino por testimonio, ¿verdad? Pero para que dé ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen no en él, sino por él. Y dice que no era él la luz, sino para que diese testimonio no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora leamos desde el versículo 19 en adelante. Dice así en el capítulo 1 siempre: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y quienes más, y levitas, para que le preguntasen, los sacerdotes y levitas le preguntasen a Juan el Bautista, le dicen: ¿tú quién eres? Confesó, mira lo que hizo Juan, confesó y no negó
sino confesó: yo no soy el Cristo. Mire qué confesión que hizo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mira la misión que él tenía. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Amén, aleluya. Esto es importante notarlo, que entre la última página de Malaquías y empezando el Evangelio de Mateo, San Mateo, usted solo viene y llega a Malaquías y da vuelta a una página y entra al Nuevo Testamento, a Mateo. Facilito. Pero en ese lapso, como lo he dicho anteriormente, en esa página hay muchos años ahí. Y son aproximadamente, son 400 años. Esos últimos 400 años entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, el primer, ¿verdad?, el Evangelio del Nuevo Testamento, hubo 400 años ¿de qué? Del silencio de parte de Dios. No hubo profecía, no hubo revelación, no hubo visitación, no hubo absolutamente nada de parte de Dios hacia su pueblo Israel. No habló el Señor. 400 años de silencio. Qué terrible, ¿verdad? 400 años de silencio. Estar esperando Israel porque Dios les hablaba por medio de los profetas, lo visitaba. 400 años de puro silencio. Nosotros le digo, y a veces, ¿verdad?, nos desesperamos, ¿verdad? Una semana, un mes, ¿verdad?, nos desesperamos. Pero aquí vieron 400 años de silencio. Pero mire, en ese entonces, en ese silencio que lo provocó Dios mismo, hizo que la nación entrara en una expectativa grande, impresionante, pero una expectativa mesiánica.
¿Por qué razón? Porque Israel pregunta, me imagino que se preguntaron, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? Después de este tiempo que el Señor nos ha hablado, ¿qué es lo que va a suceder? Y eso tenían al imperio romano ahí, que los estaba, ¿cuál es la palabra? Se me escapa. Oprimiéndolos. El pueblo romano los estaba oprimiendo a Israel. Y debido a eso había en ellos una esperanza que los mantenía con esa expectativa. Pero esa esperanza, ellos sabían que era una esperanza mesiánica. Y eso del silencio es porque viene, cuando hay un silencio es porque viene algo grandioso de parte de Dios. Pero cuando una persona sigue con esa expectativa, cuando una persona sigue esperando que el Señor lo va a visitar, que el Señor va a llegar a su casa, a su iglesia, a ese lugar, es porque está con esa expectativa. Porque cuando hay un silencio, pero el Señor, en las personas, los creyentes siguen con la expectativa, es porque va a suceder algo grandioso, algo maravilloso. ¿Cuántos están con esa expectativa? Gloria a Dios. Amén. Y mire, ese silencio, de repente, que está todo calmado, Dios no ha hablado, Dios está en silencio, no habla al pueblo, viene en ese silencio y es interrumpido por un hombre. ¡Qué extraordinario! Y este hombre que interrumpe ese silencio es un hombre extraño, pero es un hombre predicador. Es un hombre que escogió el desierto para predicar allá por el Jordán. Este hombre, que es un personaje un poco, podemos decir, incógnito, un poco oscuro, más o menos tenía este personaje algunos 30 años. Este personaje vestía extraño. Dice que le ponía pieles de camello. Comía algo extraño también. Tenía una dieta extraña. ¿Usted se acuerda qué era lo que comía? Esa dieta extraña. Comía langostas y qué más. Y miel silvestre. Era un personaje extraño. Este personaje no tenía nada material. Era muy sencillo, muy humilde. Y al principio empezó a predicar en el desierto. Se acercaban algunas personas, unos tipos de personas, y sacaban otros tipos de personas a él. Algunos le dijeron, queremos ser tus discípulos. Y él los recibió como sus discípulos también. Y fueron discípulos de él. Poco a poco la popularidad de él fue creciendo, se fue expandiendo la popularidad de este personaje. Hasta que de todas partes del norte de Israel, del sur, de todo sitio, aún hasta de Jerusalén, llegaban a escucharle. ¿Por qué? Porque se regó la fama, la popularidad de este hombre. Y de todas partes de Israel, del norte, del sur, de Jerusalén, llegaban a escuchar el mensaje que traía este hombre. Porque en esos 400 años de silencio fue interrumpido por él. Y él empezó a predicar algo extraordinario en el desierto. Ese lugar que él escogió. Fue creciendo su reputación en gran manera. Y fue a ser un personaje, podemos decir, que cambió completamente la historia. Porque había un pacto nuevo, había un pacto antiguo, pero ahora miramos que viene un nuevo pacto. Entonces este personaje cambió la historia en ese momento en Israel. ¿Por qué? Porque comenzó la gente a preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es este hombre tan extraño? Su mensaje, ¿qué quiere decirnos con su mensaje? ¿Qué es su mensaje? Se extendió la fama, se extendió la popularidad de él. Y este Juan el Bautista, ¿por qué? ¿Por qué razón era Juan el Bautista? Porque bautizaba. Este personaje es el que rompe el silencio e inicia una nueva etapa. Y ahí es donde está el mensaje que nosotros vamos a estar hablando hoy en este día. Juan el Bautista. Ese mensaje. Algo extraordinario, y vamos a leer muchas escrituras. Así que le voy a pedir que nos pongamos un poco listos. Pero mire,
hay un hombre, hay un doctor que localiza a este personaje, a Juan el Bautista, que es Lucas. Cuando hay personajes, Lucas lo localiza cuando en ese momento hay unos personajes bien importantes también en ese tiempo que están sucediendo en Jerusalén, en Israel. En el Lucas capítulo 3, en el versículo 1 y 2, miramos nosotros cómo localiza Lucas a este personaje. Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así, ya lo tiene, ¿verdad? Mire cómo lo localiza Lucas a Juan el Bautista. En el año 15 del imperio, mire todo lo que estaba sucediendo ahí. Había un imperio, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador. Mire, habían políticos ahí en ese lugar, famosos, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, aquel que se lavó las manos, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca, pura alta alcurnia, puros políticos de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, qué nombrecito, ¿verdad? 2. Y siendo, también había religiosos, y siendo sumos sacerdotes, ¿quiénes eran? Anás y Caifás. Mire cómo lo localiza, cómo lo está poniendo. Hay políticos, y hay militares, y hay religiosos. Y mire cómo localiza. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¿qué pasa? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, ¿en dónde? En el desierto. ¿Quiere que venga palabra de Dios en su vida? ¿O en el desierto? En el desierto es donde viene palabra de Dios. Desierto, un lugar desértico, un lugar seco, donde solo está Dios y usted. Viene palabra de Dios. Ahí vino palabra de Dios. Entonces miramos cómo Lucas localiza a este personaje. Lo localiza en medio de la religión, en medio de militares y en medio de la política. Dice, en medio de los religiosos, lo localiza y dice, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Y este hombre era hijo de Zacarías. ¿Qué forma de presentarlo Lucas a este personaje, a Juan? Qué maravilloso, qué hermoso. De todo un contexto, por así decir, histórico. Cuando están los personajes políticos, cuando están los religiosos, localiza a Juan entre ellos. Pero con la diferencia que este Juan el Bautista tiene una misión de parte de Dios. No los otros que estaban ahí, sino que Juan, exclusivamente Juan, tenía una misión de parte de Dios, de parte del Señor. ¿Me está siguiendo, verdad? Entre medio de todos estos personajes hay dos sacerdotes que están en turno. Y mire, lastimosamente, ¿verdad? La religión judía está en deterioro en ese momento que está pasando, que está aconteciendo esto. Está en deterioro. 400 años no ha hablado el Señor. Se está deteriorando, está en deterioro. Lastimosamente. Los líderes se habían corrompido de una manera extraordinaria. Se habían llenado de mucho materialismo, se habían llenado de mucha pompa, se habían llenado de mucha superficialidad. Ellos tenían intereses no de querer servir a Dios, sino que obtener intereses del ministerio, por así decir. ¿Por qué? Porque en el templo habían puesto ventas de recaudaciones, habían hecho la casa de mi Padre, dijo el Señor Jesús, cueva de ladrones. Entonces se había corrompido el pueblo de Israel de una manera extraordinaria, se habían apartado del Señor. Yo debo decir, si de repente usted va a pasar un momento en su vida que como que Dios no habla, que Dios no le dice nada, no vaya usted a hacer locuras. Y siga pacientemente esperando en el Señor. Pacientemente esperé yo en Jehová, dijo el salmista. Entonces, en ese momento, ¿verdad? De deterioro de Israel, era un momento muy crítico, muy triste, lastimosamente de la religión. Era muy triste. Si usted recuerda, usted ha leído cómo se vestían los fariseos.
Los fariseos se vestían con mucha pompa. A estos fariseos Juan el Bautista les hablaba con mucho cariño. ¿Se acuerda cómo les hablaba Juan el Bautista? Les hablaba muy cariñosamente. ¿Cómo les decía a estos fariseos, a estos religiosos? Con mucho cariño. ¿Qué les decía? Generación de víboras. Esa es la manera como él los hablaba, con palabras, ¿verdad?, muy acogedoras, muy cariñosas. Este personaje, Juan el Bautista, no era tan mencionado. No es tan mencionado. Pero ¿sabe qué? Jesús da testimonio de él. La Biblia da testimonio de él. Herodes da testimonio de él. La gente da testimonio de él. Y al final él mismo tuvo que hablar de él mismo. Porque la gente tenía muchas versiones de quién era él. Pero miren, veamos lo importante. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que el Señor Jesús dice de Juan el Bautista? Mateo 11:11. Miremos qué es lo que Jesús dice de Juan el Bautista. 11:11. Leamos el 10. Porque de quien está escrito: he aquí, yo envío, ¿qué dice? Mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y mira lo que dice Jesús de él: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Pero mire cómo lo elogia el Señor. Es elogiado por el Señor Jesús, ¿verdad que sí? Por Jesús, como ningún otro personaje en la Biblia. ¿Qué elogio le da el Señor Jesús en el Nuevo Testamento a Juan? ¿Qué personaje para que el Señor lo venga a elogiar así? ¿Qué personaje usted mira en la Biblia? A veces admiramos personajes en la Biblia. ¿Qué personaje admira usted en la Biblia? Se queda sorprendido. Jesús lo admira a Juan. Este es el personaje que admira el Señor Jesús. Juan el Bautista era un personaje escondido. Y dice el Señor, este es un personaje importante para él. Aunque al final dice, ¿verdad? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Porque así es con el Señor. Pero estamos hablando de Juan el Bautista. Eso significa algo que tiene este Juan, que nosotros debemos de conocer para que el Señor lo haya elogiado tanto. Tiene algo interesante que nosotros necesitamos conocer de él para aprender de él. Mire en Lucas 7:28 lo que dice el Señor acerca de él. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay, ¿qué dice? Mayor profeta. Jesús está diciendo eso. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Pero ¿cómo lo elogia? ¿Cómo el Señor habla de Juan? Dice que él es el profeta mayor. Jesús le da otro nombre más. Lo llama mayor profeta. Juan el Bautista porque bautizaba, pero el Señor dice mayor profeta de todos. Usted sabe, usted ha leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si le preguntaran a usted quién es el profeta mayor, yo creo que inmediatamente empieza a pensar uno que ha hecho milagros extraordinarios, ¿verdad? Inmediatamente que nos preguntan, porque nosotros conocemos, ¿verdad?, los profetas del Antiguo Testamento, y eran grandes profetas también, profetas de Dios. Inmediatamente nosotros diríamos Elías, el de los milagros. Otro, Eliseo, el profeta Eliseo. Otros, Jeremías. Otros, Isaías, etcétera, etcétera. Pero le voy a decir que inmediatamente diríamos de un profeta que ha hecho milagros. El Señor Jesús dice, no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista.
Jesús dice, Juan el Bautista, este hombre, que su personaje era tan oscuro, era un hombre tan sencillo, un hombre tan difícil, humilde, viviendo ¿dónde? En el desierto. Jesús, sin explicar mucho, dice, este es el profeta mayor, este es el mayor profeta que todos. Así que algo tiene él, algo nosotros debemos de aprender de Juan. ¿Qué tenemos que aprender de él? ¿Cuántos quisieran aprender de Juan? Miren qué extraordinario, estamos hablando de un personaje. Miren cómo hemos venido recorriendo algunas escrituras para identificar este personaje. ¿Qué Dios tiene que enseñarnos por medio de Juan el Bautista? Para ver en mi vida esas características también. ¿Cómo las voy a ver en mi vida, las características de Juan el Bautista? Es tiempo que nosotros vengamos a pensar en eso. Los personajes que Dios usó que hablan en la palabra de Dios, como Juan el Bautista, para ver esas características que el Señor me quiere enseñar por medio de este personaje. Sin duda alguna se habla, se escribe de ellos. ¿Por qué? Para que se aprenda de ellos también. Y este personaje lo estamos identificando, que tiene muy buenas características. Mire, ahora en Juan 5:35, Juan 5:35. Mire lo que dice. Mire cómo lo describe el Señor Jesús. ¿Qué dice? Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Miren lo que estaba pasando. Pero el Señor dice, Él era antorcha que ardía. Menciona algo impresionante. El Señor Jesús lo describe de una forma extraordinaria. ¿Cómo le llama Jesús a Juan? Antorcha que ardía. Antorcha que arde. Fíjense qué interesante, dos palabras. Antorcha, y es una antorcha que arde. Una antorcha que alumbra, dos cosas. Una antorcha es una antorcha que arde y una antorcha que alumbra, que alumbraba. Dos cosas. Y vamos a aprender algo interesante aquí de la palabra antorcha. Mire, primeramente vamos a descifrar qué es una antorcha. Porque es necesario que nosotros veamos a qué equivale antorcha en estos tiempos, en nuestros tiempos. Cuando se va la luz, usted usa, no, lógicamente no usa una antorcha como en aquellos tiempos, para que no vaya y le prende ahí a una antorcha, le pone gas, le pone, ¿verdad?, fuego y anda con la antorcha en la casa caminando, no le voy donde pasa, pues va a quemar todo, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros, ¿verdad?, que si vamos a qué equivale antorcha, equivale a una linterna. A una linterna equivale la antorcha en nuestros tiempos, o en este tiempo. Cuando se va la luz, usted inmediatamente busca una linterna. Va y la busca. ¿Para qué? ¿Cuál es el trabajo de esta linterna? Alumbra. Linternas porque Juan tenía una misión bien peculiar. Se nos tiene que grabar hoy esto bien importante de Juan. ¿Qué era el trabajo de Juan? ¿Cuál era la misión de Juan? ¿Por qué razón se enciende una linterna cuando no hay luz en una casa muy oscura? Para que usted no tropiece, para que usted no se vaya a caer, para que usted no vaya a tener una lesión. Entonces usted viene inmediatamente, busca una linterna para poder alumbrar. Entonces aquí, bien importante, él no era la luz. Él era una antorcha. Una linterna, porque tenía un propósito, tenía un trabajo, tenía algo que cumplir, tenía una misión que Dios mismo se la había encargado. Es interesante, ¿verdad? Juan tiene una misión. ¿Dónde tenía la misión Juan? En el mundo, en la oscuridad. En Israel andaba en tinieblas, Israel andaba en oscuridad en el tiempo. Tenía una misión, pero él no dice, no soy yo. Yo solamente soy una antorcha que arde en el desierto, en la oscuridad, en las tinieblas, en el mundo. Y solamente que era una linterna, y la linterna, ¿verdad?, sirve para enfocar dónde va usted a caminar. ¿Y qué tenía que enfocar? ¿Qué tenía que hacer Juan con esa antorcha, con esa linterna? Tenía que enfocar a alguien.
tenía que dirigir las personas a alguien. Y es el trabajo de nosotros en este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad. Y es tiempo que nosotros despertemos y nos demos cuenta que el mundo anda en tinieblas, que el mundo anda en oscuridad. Y nosotros somos la luz que alumbra a este mundo. Juan tenía una misión. Tenía que decirle al mundo: aquí está alguien. Aquí está una persona que puede salvarlos. Aquí está una persona que puede darle vida eterna. Aquí está el Mesías. Aquí está el Hijo de Dios. Tenía un trabajo. Amén. Con la linterna, con la antorcha. Porque él decía, como una antorcha que ardía y que alumbraba. Y el trabajo de Juan era enfocar, alumbrar. Casi no, porque como ahorita está muy de día aquí, no podemos enfocar, ¿verdad? Hay un poquito más, ¿verdad? Que alumbra. Él alumbraba. El trabajo de él. Ya se la mostré, ¿verdad? Para que estuviéramos el ejemplo. Tenía que decirle al mundo: aquí está el Mesías. Véanlo a él. Yo alumbro a Jesús para que lo vean. Yo les voy a mostrar quién es el elegido. Yo no soy la luz, yo soy una antorcha solamente. Y yo les digo: mírenlo a él, véanlo a él. Esa es la misión de Juan el Bautista. Otra cosa que dice es que una era que alumbraba y otra era que ardía. Y mire, eso en el griego significa la mecha que se consume. Es decir, Juan es una vida que se consumía con un solo propósito. Juan tenía un propósito en su vida tan claro y él se consumía cada día. Era una mecha que se escondía, por así decirlo, y esa mecha se iba consumiendo mientras se cumplía el propósito que Dios le había encargado. Y cuando su propósito se iba cumpliendo, esa vela se iba consumiendo hasta que se terminara y se apagaría por completo esa vela, esa antorcha que era Juan el Bautista. Note que su vida se consumía en una misión. Y mire, preste con atención lo que le voy a decir. Él se consumía, esa antorcha se consumía, ¿para qué? Para decirles quién era el elegido, quién era el Mesías. Nos preguntamos nosotros: ¿en qué se consume nuestra vida? ¿En qué se está consumiendo nuestra vida? Los años que corren, los años que transcurren, ¿en qué se está consumiendo? ¿Cuánto de nuestra vida es consumida? ¿La consumimos para señalar a Jesucristo? Hermanos, nos cuesta hasta reunirnos. Nos cuesta hasta alabar y adorar al Señor. Nos cuesta deleitarnos en su presencia cuando Él ya abrió el camino vivo, ya está abierto para que entremos al lugar santísimo. Nos cuesta hacer eso. ¿Le consumimos nuestra vida señalando a Cristo Jesús como lo hacía Juan el Bautista? Es una pregunta que debemos de hacernos. ¿En qué se consume nuestra vida? ¿En qué se está consumiendo nuestra vida? Y le voy a decir algo, lo voy a contestar. Nuestra vida la consumimos en muchas cosas que la verdad no nos dejan mucho. Ahí se consume nuestra vida. En muchas cosas que la verdad no nos dejan mucho, nos dan mucho. ¿Qué está consumiendo nuestra vida ahora mismo? Ahorita mismo, ¿qué está consumiendo nuestra vida? Pero pregunto, porque hay una esperanza. ¿Cuántos estamos dispuestos para consumirla para Él? ¿Cuántos estamos dispuestos a consumir nuestra vida para Él? Muy importante que nos vayamos con eso. Esa pregunta resonando en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿En qué se está consumiendo nuestra vida ahora mismo? ¿En qué se está yendo nuestro tiempo ahora mismo? Pero hay una esperanza. Amén. Que ¿cuántos estamos dispuestos a consumirla para Él? Alabe al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a consumirla para Él? Y miramos lo que dice el Señor Jesús de este personaje. Ahora veamos qué es lo que dice la gente de Él.
Juan 10:41. Ya nos habíamos quedado ahí, ¿verdad? Dele vuelta a sus páginas ahí en la Biblia. Capítulo 10, versículo 41. Miramos lo que dice la gente de él. ¿Ya lo tienen? Amén. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Aquí miramos algo interesante, algo impresionante. Note lo que opina la multitud de Juan el Bautista. Juan no hizo ninguna señal, aunque dijo Jesús que él era el Elías, ¿se acuerdan? Que había de venir. Él no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal. ¿Por qué razón no hizo ninguna señal Juan el Bautista? ¿Por qué razón no hizo ningún milagro Juan el Bautista? Porque ellos dijeron: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Ninguna señal hizo. Y Jesús dice: este es el mayor profeta, este es el profeta mayor. Y la gente dice: este no hizo ninguna señal. ¿Por qué razón no hizo ninguna señal? Porque él no quería llamar la atención de la gente, que pusieran la mirada en él. Porque él traía una misión, él traía un propósito en su vida. ¿Cuál es el propósito de su vida del momento que Cristo lo alcanzó? ¿Cuál es el propósito del momento que Cristo lo ha alcanzado a usted? Él vino y dijo: no hizo ninguna señal, no quería que lo vieran a él, porque él tenía una misión, él tenía un propósito. Juan no tenía que atraer la atención de la gente sobre sí mismo, así que él por eso no hace señales. Él tenía un propósito: señalar al elegido, que era el Mesías, Cristo Jesús. El propósito que él tenía, el propósito por el cual el Señor nos ha alcanzado con nosotros, no es para que nosotros brillemos y no es para que nosotros nos conformemos, es para señalar al que Dios ha elegido para dar salvación a la humanidad. Amén. Amén. Lo único que dice que dijo él, ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de Jesús, era verdad. Qué lindo es que un creyente, que vean a un creyente, a un cristiano, que vean a un hermano, que digan: todo lo que éste ha dicho de Jesús es verdad. Y es bien importante que el Señor nos ayude con esto, porque aquí entra nuestro testimonio. Que el Señor nos ayude a nosotros, porque aquí entra el testimonio de nosotros. ¿Qué es lo que la gente dice de nosotros? Aquí no estoy hablando del qué dirán de la gente, no, estoy hablando de qué es lo que dicen. Si hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Todo lo que había dicho Juan el Bautista de Jesús, todo era verdad. Y como le dije que vamos a leer mucho, ¿qué dice la Biblia de Juan el Bautista? La Biblia dice que Juan, hablamos de lo que dijo Jesús, Herodes dio testimonio de él, Poncio Pilato dieron testimonio de Juan el Bautista, Jesús dio testimonio de Juan el Bautista, la gente dio testimonio de Juan el Bautista. La Biblia da testimonio de él y dice que este hombre era hijo de padres consagrados, padres que dedicaban su vida al servicio de Dios. Traía muy buena descendencia Juan el Bautista. Eran dos personas que temían y amaban al Señor. Oiga bien, dos personas que temían y amaban a Dios con su corazón. Mire, vaya con Lucas capítulo 1. Trate de Juan, está Lucas. Mira el capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Capítulo 1, versículo 6. Miremos desde el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías,
Y luego dice, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, ¿qué dice? Justos delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Usted ha leído, ¿verdad? De varios personajes, mujeres en la Biblia, que eran estériles, que no podían dar a luz, pero que el Señor, por medio de la palabra del Señor, lo que el Señor les dijo, se volvían una matriz fértil. Y de ahí nacieron grandes hombres. Isaac, por ejemplo, Jacob, por ejemplo, de matrices estériles, el Señor, de algo seco, el Señor saca algo grande, algo extraordinario también, de una matriz seca. Porque la Biblia clara dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad y estaban ya fuera de tiempo. Estaban de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y que mire lo que sucede, mire lo que acontece cuando está Zacarías, el padre de Juan. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Aún desde cuándo? Aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá adelante. Mira el trabajo, mira la misión, mira el propósito, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Yo soy Gabriel, imagínense cómo se presentó. Soy el ángel, es el ángel, arcángel. Un ángel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Ay, eso es lo único, ¿verdad? Que podría decir un poco difícil, ¿verdad? Iba a quedar mudo. Y no podrás, ¿qué dice? Hablar. Hasta el día en que esto se haga. Por cuanto que no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Todas las matriarcas de Israel en el Antiguo Testamento eran estériles. La mayoría de ellas eran estériles. Pero el Señor, de esa esterilidad nacieron hombres, profetas, sacerdotes, que sirvieron al Señor con todo su corazón.
Sara era estéril, Raquel era estéril. ¿Verdad? Entonces quiere decir que Juan el Bautista, cuando la gente lo miraba, estaban frente a un milagro, porque su madre era estéril y ellos eran de edad avanzada, ya por si fuera poco. Estaban frente a un milagro. Juan, bien importante, mire, el mensaje viene completo. El nombre que le he puesto y le he dado a Juan, ese nombre con raíz hebrea significa amado del Señor, o Dios tuvo misericordia. Y miramos nosotros por Juan el Bautista, que Juan el Bautista tuvo conocía el trabajo de su padre. El trabajo de su padre era entrar como sacerdote al único lugar que solamente los sacerdotes podían entrar, y presentaban el sacrificio pascual. ¿Se acuerda? Es el trabajo que hacían los sacerdotes, presentar el sacrificio. ¿Por qué? Por el pueblo, por la nación de Israel. Él sabía, él conocía de todo eso. Sabía que su padre se presentaba y presentaba el sacrificio por los pecados de Israel. Sabía lo que era un cordero. Y cuando él mira eso, se da cuenta de eso y sabe eso, y cuando empieza él su ministerio, empieza el propósito, empieza la misión, entonces él ya está sabido que el cordero se presenta por los pecados de los demás. El corderito que usaban para presentarse por sacrificio, él sabía eso, conocía eso, su padre lo hacía. Al momento que tenía que presentarlo, él conocía y sabía que era un cordero, que un cordero se sacrificaba, ese animalito se sacrificaba. Entonces él conocía y sabía de eso. Mas cuando vio al Señor Jesús, inmediatamente él quitó de su mente aquel cordero que sacrificaba y miró al Señor Jesús y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Nunca se señaló a él mismo. El propósito, la misión de él era señalar al Cristo, señalar al Mesías. Él era la antorcha que alumbraba, la antorcha que ardía y estaba en un lugar de tinieblas, en un lugar oscuro. Y esa era la misión de Juan el Bautista. Algo tenemos que aprender de él nosotros. Este mundo está en oscuridad, este mundo está en tinieblas, y el trabajo de nosotros somos la luz que alumbra a este mundo. El Señor nos dejó eso a nosotros. Y dice: nadie enciende un candelero y lo pone debajo del almud, sino que lo pone arriba del candelero. ¿Y para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es el trabajo de nosotros. No para que estar escondidos, sino para que se ponga esa luz encima del candelero y alumbre a todos los que están en casa. Que alumbre donde quiera que usted vaya, que alumbre donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros andemos. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Y mire, empezó a suceder algo en Juan. Me llamó mucho la atención, no podía dejar por aparte de la escritura. Y me gustaría que fuéramos a Juan 3, 26 al 30. Mire, empezó a suceder algo en la vida de él. Recuerde usted que él era una antorcha, y esa antorcha se iba a ir consumiendo hasta que se apague por completo. Juan 3, 26 al 30. ¿Ya lo tienen? Dice así: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira. ¿Cómo le decían a Juan? Rabí, mira. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ¿qué dice? Bautiza. ¿Y todos qué? Vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y les contestó, ¿verdad? Ellos inmediatamente: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. Ahora usted va a ver que mucha gente, muchos cristianos muchos líderes quieren alumbrar, quieren ser el centro de atracción. Mujeres, hombres, quieren ser el centro de atracción, quieren que los vean a ellos, quieren iluminar a ellos, quieren brillar a ellos. Y se les ha olvidado el propósito por el cual han sido llamados. Es que miren, que apunten a Cristo Jesús. Entonces Juan dijo: vosotros mismos me sois testigos, dice el 28,
de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy, ¿qué dice? Enviado delante de Él. Y miren lo que empieza a sentir Juan. El que tiene la esposa es... ¿Por qué? Porque había algunos discípulos que empezaron a dejar a Juan y empezaron a irse con Jesús. Entonces dice, el que tiene la esposa es el esposo. Y mire, mas el amigo de la esposa, se está poniendo como amigo, ¿verdad? El esposo de Jesús, que está a su lado y le oye, ¿qué dice? Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, ¿qué dice? Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Mira el propósito, mire su llamado. Hermanos, ¿en qué se está yendo nuestra vida? ¿En qué se está consumiendo? ¿En qué se está pagando nuestros años de vida que van transcurriendo? ¿En qué se están yendo? ¿En qué se está consumiendo nuestra vida? ¿En qué nos estamos nosotros yéndonos cada vez más viejos, envejeciéndonos más? Nuestra vida se está yendo. ¿En qué estamos dedicando más tiempo? Mira el trabajo de Él. Y Él dijo, mi gozo ahora está cumplido. Qué hermoso es poder terminar esta carrera en Cristo Jesús y decir, mi gozo está cumplido porque he hecho lo que he tenido que hacer. Porque nosotros también somos la antorcha que alumbramos. Somos esa linterna que alumbramos a este mundo para dirigir a la gente a Cristo Jesús, como lo hizo Juan el Bautista, que cada momento lo reconocía, que cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó en su hombro y se abrió el cielo, ¿verdad? Y vino la voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y nosotros miramos, ¿verdad?, como Juan lo miraba, lo reconocía. No soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Este que viene detrás de mí, no soy digno ni de encorvado. Dice, es más, dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Es más, dice, yo bautizo con agua, pero detrás de mí, y este es Jesús, este Mesías, este Cordero, es el que bautizará con el Espíritu Santo y también con fuego. Él sabía qué era el trabajo de Él, pero sabía qué es lo que iba a hacer Cristo en el corazón de la humanidad, en el corazón de las personas. Nosotros sabemos cuál es nuestro trabajo y sabemos que Dios es poderoso para transformar la vida, para cambiar a las personas. Así que nosotros hagamos nuestro trabajo, que nuestra vida se consuma sirviéndole al Señor, que esta vela se vaya apagando y se vaya consumiendo, pero que se vaya consumiendo sirviéndole al Señor. Aleluya. Aprendimos de Juan el Bautista en este día. Y le podría hablar mucho de él, cómo los profetas profetizaron de él, que Dios iba a enviar a un mensajero, que Dios iba a enviar a alguien, y que iba a enderezar el camino, preparar el camino, lo torcido que se enderezara, a preparar el camino del Señor. El trabajo de Juan el Bautista, ¿no es verdad que no es muy mencionado Juan el Bautista? Nomás, ¿verdad?, lo podemos ver en los evangelios, pero qué propósito, qué llamado tan grande que tenía. Creo que es tiempo de meditar y pensar, ¿cuál es el llamado que Dios le ha hecho a usted? ¿Cuál es el llamado que Dios me ha hecho a mí? La pandemia no nos puede estancar, la pandemia no nos puede parar, el trabajo no nos puede nosotros consumir. Sí, podemos andar trabajando y podemos andar sirviéndole al Señor, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos, porque es bien importante que miremos el trabajo que Juan, el propósito que Dios tenía para él, y lo cumplió. Qué maravilloso es poder terminar la carrera, como la terminó el apóstol Pablo también. Para mí, dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Terminó la carrera con gozo. Nunca quitó la mirada de Cristo Jesús. Toda la gente, todas las iglesias la levantó. Son la esposa de Cristo, parte de la esposa de Cristo, son el cuerpo de Cristo. Nunca levantó gente para que lo sirviera a Él y lo siguiera a Él, sino para que miraran a Cristo Jesús. Ese debe ser el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a nosotros. Que consumamos nuestras vidas sirviéndole a Él, para que señalemos quién es el elegido. El elegido es el Señor Jesús. Él es la luz, para que demos testimonio de la luz, como dijo Juan. Yo no soy la luz, sino fui llamado para dar testimonio de la luz. Aleluya, gloria a Dios. Pues, hermanos, nos quedamos, ¿verdad?, hasta aquí. Espero, ¿verdad?, que le haya servido, ¿verdad?, este mensaje, ¿verdad?, para que usted recuerde
su llamado, su propósito y también para mi vida.